¿Cómo usar su CI para incrementar su CE? CI, coeficiente intelectual, es un término familiar para nosotros desde hace años. Alrededor del mundo se han usado pruebas para medir el CI de las personas. Y las pruebas generalmente se basan en el razonamiento matemático y lógico y en la habilidad verbal. Miden el CI para determinar qué tan inteligentes son, qué tan listos son. Una prueba de CI nos pone contra otros en una competencia dada, porque si su CI es más alto que el mío, entonces tenderán a recibir un poco más de atención, un poco más de respeto, algunas oportunidades más que yo en la mayoría de los casos. Ahora, hay un concepto del que se habla mucho últimamente, y es el CE, que sería el coeficiente emocional. Tiene que ver con la inteligencia emocional y es un concepto que fue desarrollado y articulado por Daniel Goleman, G-O-L-M-A-N. Daniel Goleman dijo que el CE es la combinación de su competencia personal, la inteligencia que tienen sobre cómo conducirse, su conciencia, su autodominio, cosas como esas, y su competencia social, su habilidad para entender, interactuar y relacionarse con otras personas efectivamente. Así, la competencia personal y la competencia social juntas son otra medida de coeficiente intelectual. Lo que él dijo en su primer libro titulado Inteligencia Emocional fue que su CI puede hacer que los contraten, pero su CE hará que los asciendan. Piénsenlo, piensen en las personas que conocen y han conocido, las que han tenido éxito. ¿Han sido las personas que no tienen una habilidad de razonamiento lógico superior o una habilidad verbal superior? Sino las personas que supieron cómo entender a alguien más, cómo descifrarlo, cómo dirigirlo en una forma productiva, cómo manejar las emociones, cómo manejar sus emociones y humores. Me encanta la afirmación de que la madurez es la capacidad para hacer lo que se necesita hacer, cuando se necesita hacer, aun cuando uno no se siente que lo hace. Esa es la inteligencia emocional. ¿Cómo usar su CI para incrementar su CE? Primero definamos qué es inteligencia. ¿Qué significa ser inteligente? A través de los años se han dado muchas definiciones. Tenemos algunas como es la capacidad para adquirir mayor capacidad mental. ¡Qué arrogancia! O decimos que la inteligencia es la habilidad para resolver problemas o la habilidad para pensar en abstracto. Bien, Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, ideó un concepto hace muchos años llamado inteligencias múltiples. Lo que dijo fue que hay más de una forma de ser listo. De hecho, hay 7 inteligencias, aunque él llegó hasta 8, pero habló de cómo existe algo llamado inteligencia musical. Algunas personas tienen una habilidad musical que no está relacionada con su lógica y razonamiento en forma directa, no está relacionada con sus habilidades matemáticas o verbales en forma directa. Es un tipo separado o un tipo diferente de inteligencia. Otras personas tienen inteligencia física. Piensen en los grandes deportistas o personas que eran artistas y trabajaron con sus manos exitosamente, o personas que eran técnicos y que podían hacer cosas delicadas y precisas con sus manos y ojos. Tienen inteligencia física. Y a veces, una persona con inteligencia física puede poner las manos en algo y ser capaz de hacer más con solo tomarlo que simplemente viéndolo, pensándolo, escribiéndolo o discutiéndolo. Así que hay una inteligencia física, hay inteligencia verbal, claro, hay inteligencia interpersonal. Todas son diferentes. Hay inteligencia visual, ser capaz de visualizar las cosas en la mente. Por eso, cuando piensen en el hecho de que hay múltiples tipos de inteligencia, ¿qué pueden hacer con esa información? Bien, lo primero que pueden hacer es resaltarlo. Ahora, cuando Howard Gardner publicó la información sobre múltiples inteligencias, llamó la atención de mucha gente. Un amigo mío, el Dr. Thomas Armstrong, escribió un libro llamado 7 clases de ingenio, 7 tipos de inteligencias, en donde hablaba del mismo concepto y lo hacía más aplicable
a la gente común que solo a un ambiente académico. Robert Sternberg, de la Universidad de Yale, escribió un libro hace unos años llamado La mente triada. Y sencillamente de lo que hablaba era de que básicamente nuestra inteligencia nos permite hacer 3 cosas y podemos desarrollar nuestra habilidad para hacer esas 3 cosas a niveles más altos. 1, dar forma a las circunstancias en que nos encontramos. Si están en una situación poco amistosa, ya sea peligrosa o que no resultara en la forma que quieren, pueden hacer cambios para delinear sus circunstancias. ¿Está bien? Pueden aumentar su habilidad para hacerlo estudiando formas para delinear o influir en esas circunstancias. Otra cosa que dijo fue que somos capaces de adaptarnos a nuestra circunstancia. Pueden encontrarse en una situación que podría ser desafiante y pueden determinar formas para cambiar su conducta para adaptarse más a cierta situación, o pueden cambiar su actitud para adaptarse más a la situación, manejarla mucho mejor. Lo tercero que dijo es que tenemos la habilidad para seleccionar nuevas circunstancias. Si no nos gusta una situación determinada, podemos elegir otra. Tal vez no sea inmediata, pero podemos diseñarla, pensarla, mejorarla, identificarla como una meta y hacer un plan para llegar a ella. Y todas esas cosas que están a nuestro alcance. Podemos aumentar la inteligencia en ese sentido por medio de ejercicios, entrenamientos, educación y una serie de cosas, ¿sí? Viendo estas aproximaciones a la inteligencia, tomemos una visión combinada y cambiemos la primera pregunta que siempre se hace sobre inteligencia. ¿Qué tan listo eres? ¿Por qué no la cambiamos por ¿cómo eres listo? Sí, piénsenlo. ¿Cómo son listos? ¿Qué significa? Significa en qué formas son inteligentes, porque pueden serlo en formas en que yo no lo soy, y yo en formas en que ustedes no lo son. Y como equipo podemos trabajar muy bien. ¿De acuerdo? Podemos beneficiarnos con las diferentes inteligencias de cada uno. Ahora, existe la inteligencia específica. Este es un ejemplo radical. Hace aproximadamente 5 años, una película relataba la historia de un autista erudito, un hombre llamado Raymond. Raymond tenía una enorme inteligencia matemática, pero muy poca inteligencia. Era completamente disfuncional para comunicarse con la gente. No podía atar sus zapatos, no podía manejar su propia vida, pero podía tomar una caja de palillos, tirarlos al piso y de una mirada podía decir cuánto sabía, así de rápido. Más rápido de lo que una computadora lo calcularía en muchos casos. Es una habilidad sorprendente. Si preguntan ¿qué tan listo es Raymond?, tendrían 2 respuestas. No es muy listo y es un genio. Y las 2 respuestas serían correctas al mismo tiempo, porque en general no es muy listo. Pero en cierto sentido, matemáticamente es todo un genio. Así que, ¿cómo eres listo? Es una pregunta más humana y mucho más útil. Si fueran mis jefes y se preguntaran ¿cómo es Jim de listo?, al observar mi trabajo, al interactuar conmigo y al saber cómo soy listo, sabrán más sobre cómo guiarme en mis actividades, cómo colocarme en proyectos, dónde puedo usar mi inteligencia con más efecto, con más eficacia. Así que veamos más de una dimensión en esto. A esa dimensión yo la llamo amplitud de banda intelectual. Amplitud de banda es un término que rara vez se usa en relación con las personas. Usualmente se usa en relación con computadoras y líneas telefónicas. La amplitud de banda de una computadora es la cantidad de información que puede procesar eficientemente en cierto momento. Si tiene una enorme amplitud de banda, puede manejar cientos de miles de transacciones a la vez. Si tiene una amplitud de banda estrecha, solo manejará algunas. Bien, las líneas telefónicas son así. Algunas líneas tienen la capacidad de manejar miles de conversaciones al mismo tiempo. Otras, las más viejas, manejan menos. Mientras mayor sea la amplitud de banda,
se pueden manejar menos cosas y muchas más pueden manejarse con eficacia. Bien, digamos que mi amplitud de banda es estrecha. Es lo que yo llamo amplitud de banda operacional. Esto significa que cuando veo algo solo veo cómo funciona, veo su operatividad y es en lo único que pienso. No pienso en cómo usarlo, no pienso en un concepto más amplio, solo veo la funcionalidad, su operatividad. Así que mi amplitud de banda operacional es relativamente estrecha. Si yo tengo tiempo para hacerlo, ¿cuánta información puedo procesar con mi mente? Si tengo tiempo, ¿cuánta información? Infinita. Toda la información del mundo. O sea que sería capaz de conocer y entender todo lo que es conocible y entendible si tuviera el tiempo para entender cada una de sus partes hasta llegar al final. Si tengo lo que se considera una banda de amplitud estratégica, si soy capaz de captar 4 o tal vez 5 veces más que la amplitud de banda operacional, entonces procesaré la misma información en el menor tiempo posible porque soy capaz de manejar más información. ¿Tiene sentido? Bien. Así que si acuden a mí y soy un pensador operacional, ¿de acuerdo? Y me traen un proyecto de 5 partes, quizá me sienta un poco abrumado, a menos que me permitan enfocarme en una parte a la vez. Si fuera un pensador estratégico y me trajeran el mismo proyecto de 5 partes, probablemente me sentiría a gusto revisando las 5 partes. Pero hay otra categoría, una amplitud de banda más general, se llama amplitud de banda conceptual. Un pensador conceptual es alguien que piensa en términos muy costosos, es un pensador global más que local. Tiende a ver las grandes cosas detrás de algo y si le llevan el mismo proyecto no solo verá todas las partes de él y podrá pensar con eficiencia al respecto, también podrá pensar en cómo ese proyecto encaja en un esquema general de cosas y qué resultados tendría en el presente y en el futuro. ¡Wow! Un ejemplo. Digamos que todos tenemos un negocio fijo aquí. Hemos vivido aquí durante años, pero decidimos ampliar nuestras instalaciones. Así que nos mudaremos a una nueva localidad y somos el equipo que está a cargo de manejar la mudanza, ¿sí? El pensador conceptual del equipo deberá manejar aspectos como a dónde nos mudaremos y qué significará para nuestro mercado, para nuestro personal, para nuestra comunidad y para nuestro futuro. ¿Cuáles son las implicaciones de mudarnos? El pensador operacional dirá, ¿dónde estará mi oficina? ¿Sí? El pensador operacional quiere saber si vamos a pedir escritorios cafés o de caoba oscura, si vamos a tener cubículos u oficinas privadas. ¿Tendremos nuestra propia línea telefónica o compartiremos una línea telefónica? ¿Mi computadora será más nueva? Son problemas operacionales. El pensador estratégico dirá, ¿cuánto me costará? ¿Cómo funcionará? ¿Cuánto costará en personal? ¿Cuánto costará en viajes? También, ¿cuánto costará en términos monetarios? ¿Cuánto tiempo tomará? Está pensando en el proceso de implementación y piensa un poco más allá de hoy. El pensador conceptual está pensando qué dirá la comunidad si estamos allá en lugar de aquí, porque a veces una locación lleva implícito un mensaje, ¿sí? Esta es otra forma de verlo. Se acercan a 3 personas con esta pluma. Una de las cuales es un pensador operacional, otro es un pensador estratégico y otro es un pensador conceptual. Preguntan, ¿qué es esto? El pensador operacional la toma y dice, es una pluma. Ustedes dicen, dime más de ella. Es dorada, abre así, en lugar de girar, tal vez es de tinta azul. Y es un bolígrafo. Bien, gracias. Se la dan al pensador estratégico. Este dirá que es una herramienta. ¿Qué quiere decir? Bueno, es un instrumento de escritura, pero también es algo para rascarse la oreja. También es algo con lo que se puede abrir una ventana o se puede usar de muchas otras formas. Tiene miles de usos. Puede usarse para llenar espacios, se puede hacer arte si se quiere, o también escribir cartas. Oh, muy bien. Se la dan al pensador conceptual. El pensador conceptual dice, es el símbolo de la habilidad humana para trascender al tiempo.
¿Perdón? Sí. La humanidad ha evolucionado a un nivel donde hemos creado herramientas que nos permiten hacer marcas que tienen significado para otro ser humano y pueden llevar ese significado más allá del tiempo y el espacio. Podemos enviarlo por Internet, podemos enviarlo por correo, podemos dárselo a alguien y las marcas tendrán significado para una persona. Así que llevamos un significado aún de nuestra propia esencia a través de las marcas que hacemos. Ustedes dirán, no quería saber eso. Ahora, eso es llevarlo hasta lo absurdo, ¿cierto? Pero así tienden a ver las cosas los pensadores conceptuales. Ven las implicaciones globales de algo, no solo las locales. Ahora, cerca del 80% de la población mundial tiende a ser de pensadores operacionales. Y está bien, piénsenlo. Al menos 80% de la vida diaria es operacional. Piensen en el cepillado de dientes, en conducir un auto, en operar su maquinaria. Esas son funciones operacionales. Usar la pluma, hacer la marca es una función operacional. Cerca del 18% de la población tiende a ser de pensamiento estratégico. Y cuando ven algo, lo miran en términos de conexiones entre lo que están viendo y otras cosas u otras necesidades o situaciones. Son ellos quienes tienden a ser los planeadores, los pensadores innovadores, los estrategas o tácticos. Saben cómo idear la mejor forma de llegar aquí y allá con el menor gasto de recursos. ¿De acuerdo? Ese es el 18% de la población. Cerca del 2% de la población tiende a ser de pensadores conceptuales. Y los pensadores conceptuales son los típicos artistas, los autores, los filósofos. Son las personas que tienen las ideas que son concretadas por los pensadores estratégicos e implementadas por los pensadores operacionales. Todos ellos son necesarios en el mundo y no importa quién tiene más, cito, inteligencia en un sentido tradicional. Lo que importa es si la persona apropiada está en el trabajo de responsabilidad apropiado. La mayoría de los trabajos son operacionales. Tienen un poco de estrategia y un poco menos de conceptualización. Algunos puestos, como los suyos en gerencia, son trabajos de liderazgo. Típicamente involucran un porcentaje más alto de pensamiento estratégico que los trabajos de producción o los trabajos técnicos, ¿sí? Por eso la gente tiende a gravitar hacia roles que son acordes con su estilo de pensar y con la inteligencia que poseen personalmente. Así que esta es información útil de estudio. ¿Y cómo se hacen más inteligentes en algo? Bueno, notándolo más, prestando más atención al detalle. Porque la esencia del intelecto es la habilidad de hacer distinciones. Mientras más detalles noten, más opciones verán, más alternativas estarán a su disposición. ¿Tiene sentido? Bien. Veamos lo que yo llamo los 8 indicadores del estilo intelectual conceptual, estratégico u operacional. Son 8 indicadores. 1. Lapso de tiempo. Los conceptuales tienden a enfocarse en el futuro. Los estrategas tienden a enfocarse en el presente y el futuro inmediato. Los operacionales tienden a concentrarse en el presente y parte del pasado. Tienden a ser más nostálgicos. Otro es el uso de analogías y metáforas. Los pensadores conceptuales tienden a hablar casi siempre en términos de ilustraciones, analogías, metáforas, como el caso de la pluma hace un minuto, que es un símbolo de la habilidad humana para trascender el tiempo. Bien, la tercera categoría es la memoria, y mientras más grande sea su amplitud de banda, más formas tendrán de almacenar información. El pensador conceptual tiene una memoria mucho más compleja y diversa que el pensador estratégico o el operacional. Bien, el siguiente es el vocabulario. El vocabulario de una persona. Número 4. En su contexto particular, por ejemplo, en una compañía manufacturera, los términos tienen un significado diferente al de un banco o de una oficina de gobierno o de una institución educativa. Hay una jerga, como dicen, un lenguaje particular en ese campo o ambiente. Y mientras más sepan o puedan utilizar ese vocabulario, podrán moverse en ese contexto. ¿Está bien? El siguiente es el número 5, es sensibilidad.
Mientras más sensibles sean a las diferencias personales, las habilidades que son diferentes de persona a persona, más inteligentes serán para relacionarse con esas personas. Solución de problemas es el número 6. Su habilidad para resolver problemas, al desarrollar su habilidad para resolver problemas, avanzarán a un nivel en donde aplicarán su intelecto. Aprendan técnicas de resolución de problemas, aprendan técnicas de identificación de problemas para cómo generar opciones y cómo implementarlas. El número 7 es la adaptabilidad. Mientras mejor se adapten a diferentes personalidades, diferentes situaciones, diferentes tipos de tareas, harán las cosas con más inteligencia. Número 8 es su habilidad para hacer diferenciaciones, lo que considero como la esencia de todo. Aprendan a notar más. Empiecen asociándose con las personas de su organización y fuera de ella, que tienen inteligencias diferentes a las suyas. Hablen con la gente, hagan grupos y colaboren en cosas que ustedes ven desde una perspectiva diferente. Lo que encontrarán será que nuevas posibilidades se generan haciendo así las cosas. Experimenten con formas de trabajo conjunto. Les diré otro experimento. Encuentren recursos que les permitan expresar más su intelecto inactivo. Si son inteligentes en varias formas, practiquen usando esos intelectos. Todos llevamos esa inteligencia múltiple en nosotros. Todos tenemos inteligencia musical, interpersonal, física y de otros tipos. Pero el problema es que tendemos solo a usar unas cuantas y negar las demás. Ahora, si empezamos a usar más nuestra inteligencia inactiva, nuestra inteligencia general crecerá. Una de las personas que más me impresiona en esta categoría es Buckminster Fuller. Buckminster Fuller es la persona mejor conocida por dar al mundo el domo geodésico. Esa estructura la descubrió cuando estaba explorando cómo estaba formado el ojo de una mosca. Dijo que estaba pensando en una respuesta a un problema científico y haría lo que llamó buscar la huella de Dios. Quería saber cuál era el orden natural de las cosas, qué hacía que una cosa funcionara o no. Después buscó la forma para usar esas estructuras naturales en el mundo físico creado por la humanidad. Y así surgió el domo geodésico, que es la estructura más ligera y fuerte de su tipo en el mundo. Algo que hacía para ejercitar su mente era pasar a un puesto de revistas, acercarse al extremo superior derecho del estante y tomar la revista que estuviera ahí solo para expandir su mente a categorías que él nunca se hubiera imaginado jamás. Leía de botes, leía de jardinería, leía de ciencia, de todas las cosas. ¿Sí? Para expandir nuestro intelecto, algo que debemos hacer es reconocer estos círculos concéntricos. Son lo que llamó los aros de la percepción. Vean este aro externo. Incluye todo a lo que se han expuesto en su vida. Todo lo que conocen en su mundo está limitado por eso a lo que han sido expuestos desde el día que nacieron. Las cosas que han oído, las cosas que han leído, las cosas que han visto y experimentado personalmente. Si incrementan el número de cosas a las que se exponen, tendrán más material para trabajar. A lo que se han expuesto está lleno por aquello a lo que han prestado atención. Porque si no prestaran atención pasaría frente a ustedes y no lo notarían. Ahora, si continuamos manejando aquello a lo que prestamos atención, notamos más. Aumentamos el número de cosas, la cantidad de información que recibimos por aquello a lo que estamos expuestos, a lo que prestamos atención, al siguiente aro, que es cómo vemos las cosas. Si les traigo cierta información que es válida, información útil, pero sé que no respetan a la persona que generó esa información, cuando se las dé, quizá no la consideren importante, porque no les agrada la persona que la hizo. ¿De acuerdo? Así que su percepción limitará la utilidad que podrían sacar de esa información. Por otro lado, si admiran y respetan a la persona que la generó y les traigo la misma información, probablemente la aceptarán y la usarán al instante. Nuestra percepción limita lo que recibimos y entendemos. Y finalmente, terminamos con lo que retenemos. Y lo que retenemos es lo que pasa por la percepción de aquello a lo que prestamos atención. Y fuimos expuestos en un
primer momento. ¡Wow! Expónganse a más información y después estudien esa información desde otras perspectivas. Aprendan a alternar sus puntos de vista y, alternando sus puntos de vista, trabajen en la retención. ¿Cómo puedo mejorar mi retención? ¿Cómo asegurar que la imagen es clara cuando presto atención a algo? Repítanlo lo suficiente hasta que encaje y asócienlo con algo más que saben. Formen un archivo aquí en su mente que pueda almacenar con eficacia. En resumen, lo que se tiene es que la inteligencia es mucho más de lo que la gente se imaginó en el pasado. Y es manejable. No es algo que se da y ahí se queda. Es manejable. Y si aprenden a explorar los múltiples aspectos de cómo ser listos, cómo las personas que trabajan con ustedes son listas, y después aprenden a notar la amplitud de banda conceptual, estratégica y operacional, estarán en mejor posición para tomar decisiones sobre cómo exponer a esas personas, cómo enseñarles mejores formas para prestar atención, cómo usar la mejor perspectiva para enfocarse y cómo retener lo que ven. Realmente pueden usar su CI y su CE para mejorar su inteligencia general. Manejen su CI para construir su CE.